Bendiciones para todos. Mi nombre es Natalia Andrea Gutiérrez Pérez del grupo de líderes de jóvenes de la Iglesia Impactando Generaciones. Para mí es un placer poder compartir estos minutos, una porción de la palabra de Dios. Y oro en este tiempo para que podamos estar entendidos y atentos a su voz, entendidos en estos tiempos, discernir y sobre todo estar dispuestos a compartir lo que de gracia Dios nos ha dado, de gracia dársela a otros. Todo eso lo pido en el nombre de Jesús. Y hoy continuamos con el estudio del libro de Mateo en el capítulo 3 de los versículos del 1 al 12. Y voy a leer a su favor y dice: En aquellos días Juan el Bautista se presentó predicando en el desierto de Judea y decía: Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es aquel del que él habla el profeta Isaías. Él dijo: Una voz clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Juan usaba un vestido de pelo de camello, llevaba un cinto de cuero alrededor de la cintura y se alimentaba de langostas y miel silvestre. A él acudía la gente de Jerusalén y de toda Judea y de toda provincia cercana al río Jordán. Y allí en el Jordán la gente confesaba sus pecados y Juan los bautizaba. Cuando él vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento y no crean que pueden decir: tenemos a Abraham por padre, porque yo les digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. El hacha ya está lista para derribar de raíz a los árboles, por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. A decir verdad, yo los bautizo en agua, en señal de arrepentimiento, pero el que viene después de mí, de quien yo no soy digno de llevar su calzado, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Ya tiene el viento en la mano, de modo que limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Bien, quien escribe este libro y este capítulo es Mateo. Lo escribió en el año 60 después de Cristo, pero antes de la caída de Jerusalén, antes del año 70. Fue escrito en Palestina. Este libro fue primeramente escrito a los lectores judíos, a fin de aportar grandes pruebas que no se pudieran refutar de que el tan esperado Mesías, ese Mesías judío que ha de venir a establecer el reino de los cielos en la tierra, ha de venir. Mateo ofreció un relato convincente de las buenas nuevas de Jesucristo, citando pasajes del Antiguo Testamento para defender las afirmaciones de los creyentes acerca de Jesús, como lo vemos citando a Isaías. En este contexto se encontraba el autor, sumado a esto que él era un recaudador de impuestos para el gobierno romano. Esto era algo que no era bien visto y aceptado por su pueblo, pero Mateo sabía que había una necesidad de demostrar todo esto al pueblo judío. El texto comienza con una frase así: en aquellos días, en el versículo 1, donde sugiere que ha llegado un momento, de esos momentos que para siempre cambiarán nuestro rumbo, el rumbo de nuestra vida, el rumbo de nuestras historias. Y en aquellos días también significa que el tiempo se había fijado por el Padre para el comienzo de la predicación del Evangelio. Solo hasta después de que Juan bautizara y Jesús alcanzaron la madurez, o sea, tanto que Juan y Jesús eh, llegaran a los 30 años, a su madurez, empezaron su predicación y a hablarse de su vida en la tierra. Aparte de que antes de esa edad ambos cumplían la voluntad de Dios en sus respectivos lugares. Este hecho de que los judíos no habrían admitido como predicadores autorizados a quienes no tuviesen la edad canónica, rabínica y sacerdotal. Por eso hasta ese tiempo se empieza esa predicación. ¿Sabes? El lugar donde apareció Juan fue primeramente en el desierto de Judea. Mira, no se trata de un desierto completamente deshabitado, sino una parte de un país no tan poblado como los demás, ya que habían 6 ciudades con sus aldeas correspondientes. Y fue en esas ciudades y aldeas donde Juan estuvo predicando. Juan el Bautista era sacerdote aarónico,
pero lo hallamos no oficiando en el templo, sino predicando en el desierto. La predicación fue su ocupación. Él se dedicó completamente a esto. Se dedicó completamente a la predicación. ¿Sabes? Puesto que el reino de Cristo ha de establecerse mediante la locura de la predicación. Juan se dedicó completamente a predicar. La doctrina que predicó Juan el Bautista fue el arrepentimiento. Decía, arrepentíos. Pues arrepiéntanse significa cambiar de mentalidad. Pues Juan les decía, pensáis erróneamente, pensad de nuevo y correctamente. El argumento que usaba Juan el Bautista para hablar de arrepentimiento era decir, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan lo predicó como que el reino de los cielos estaba al alcance de la mano de todos, de que el reino de los cielos no es de este mundo, pero que estaba al alcance de quienes se arrepintieran. No hay nada tan eficaz como la consideración de la gracia divina para quebrantar los corazones por el pecado y para apartarse de él. Qué hermoso esto. ¿Sabes? Esa proclamación del perdón que al malvado, como en algún momento fuimos nosotros, que no habíamos vuelto de nuestro mal camino, o ese malhechor que ha pecado contra la gracia, contra la ley y el amor del reino de Dios, lo detiene esa proclamación del perdón. Lo detiene cuando se encontraba huyendo y escondiéndose. Así somos atraídos a Jesús con cuerdas de amor. Juan el Bautista nos alerta él mismo diciendo, yo soy la voz que grita, como esa voz que despierta alerta de peligro y di que el remedio es Cristo. Cristo llamado el Verbo y con un mensaje instructivo y salvador. Juan, la voz que gritó, despierta la atención de los hombres. El atuendo con que aparecía Juan, su figura y su estilo de vida eran grandes a los ojos de Dios, pero viles y despreciables a los ojos del mundo, como fue Cristo mismo. Su vestido era hecho de pelos de camello y un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Juan vestía de esa manera para mostrar que estaba crucificado a este mundo y a sus deleites. La gente acudía a Juan diciendo desde Jerusalén, desde toda Judea y desde toda región alrededor de Jordán. Los que querían beneficiarse del ministerio de Juan tenían que ir al desierto, tenían que salir de la prisa, del ruido del mundo en busca del Espíritu. El bautismo de Juan apuntaba a una ley sanadora, la ley de arrepentimiento. Y la fe por el bautismo les obligaba a emprender una vida santa de acuerdo con la profesión que habían hecho, la confesión del pecado y el arrepentimiento, que debe ir acompañada de frutos. ¿A quiénes les predicaba? Él les predicaba a los fariseos y a los saduceos. Juan no hablaba de que venía a predicar, él hablaba de que venía a predicarles especialmente a ellos. Les predicaba a los fariseos y saduceos porque son acusados de tratar de evitar la ira venidera, a ellos porque son exhortados al arrepentimiento. Les predicaba a los fariseos y saduceos porque pretenden evitar la ira venidera de Dios con etnicidad. Porque ellos decían, en nuestro interior tenemos a nuestro padre Abraham. Sabes, cuando hay una confrontación de pecado, se trata de escudarse tras pretextos y excusas. Les decía palabras como las que les decía Jesús, generaciones de víbora. Los exhortaba y daba una palabra de indicación. Hacer frutos de arrepentimiento muestran un sincero arrepentimiento. Una práctica contraria evidenciaría la falta de frutos. ¿Sabes? Juan hablaba del juicio divino y es anunciándolo con imágenes de cortar y quemar árboles improductivos, anunciando el juicio y la venida de Jesús. El juicio divino es anunciado con imágenes de recoger el grano y quemar la paja que no da fruto. Él decía que mediante la poderosa eficacia de su gracia Jesús nos bautizará en espíritu y fuego, tal como lo hizo con los discípulos. Que quienes son bautizados con el Espíritu Santo son bautizados con fuego, y el fuego quema toda la escoria, la corrupción de nuestros corazones, como las llamas que tienden hacia arriba. Mira esta semejanza. Así también es la semejanza del Espíritu Santo, la tendencia de esas llamas que también tiende a ir hacia el cielo. Podemos ver con este mensaje de Jesús que no varía el mensaje de Juan el Bautista, que sus discípulos también fueron enviados y que nosotros también somos enviados a otros hombres a hablarles del arrepentimiento, pero sobre todo con gracia. No es casualidad en estos tiempos donde necesitamos orar por nuestro país, donde necesitamos orar por nuestra tierra, por volvernos de nuestro mal camino. Que los habitantes de nuestro país se vuelvan de su mal camino, de volverse a Dios.
No podemos venir al reino de los cielos a menos que dejemos nuestro pecado, nuestras vidas egoístas y pasar solo este mundo y debemos pensar en lo eterno. Por eso oro en este tiempo. Si tú no te has arrepentido en tu vida, oro para que haya un convencimiento del Espíritu Santo sobre ti, sobre lo que es bueno y malo en el reino de Dios. Te lleve a un verdadero arrepentimiento y te pueda dar testimonio. Yo te puedo dar testimonio de un Dios que me perdonó, que me llevó a una vida de dar frutos. También puedo darte testimonio de que Él perdona a toda persona que lo busca en el nombre de Jesús. Y a que puedas hoy abrir tu boca y llevar las buenas nuevas del Evangelio a aquellos que no se han arrepentido con amor, sin juzgarlos, mostrándoles la gracia que tú recibiste por su perdón y amor, y mostrarles un Dios compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Te animamos a seguir escuchando diariamente y sí en casa y a compartirlo con otras personas. Dios te bendiga.